Vamos a orar para comenzar el estudio, Señor. Amén. Dios mío, Señor, te agradecemos, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y grande en misericordia, Señor. Amén. Te agradecemos porque tú eres un Dios de orden, de paz y de sabiduría. Amén. Te pedimos, Señor, que tú le des esa sabiduría, Señor, al hermano que va a predicar, Señor. Te pido que tú lo ocupes, Señor, y nos des el entendimiento, Señor, para poder entender la palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Gracias, Sebastián. Buenas noches, amados hermanos. Como ya se pudieron dar cuenta, me toca a mí compartir una enseñanza. Yo lo veo así, compartiendo una enseñanza, más que una prédica. Porque la instancia de esta casa de bendición para mí es muy importante porque se trata de discipulado. Se trata de aprender para que nosotros podamos ir a predicar como dice la Gran Comisión, ¿ya? Pero tenemos que prepararnos primero, tenemos que ser entendidos primero y después llegar a los demás. Amén. Amén. Bueno, dicho sea eso, me tocó la siguiente palabra. Sé que el hermano Marco estuvo hablando de esto, sé que la hermana Yolanda igual predicó, enseñó de esto, pero estudiando esto me di cuenta que es un aspecto muy amplio el hablar de Dios de orden, Amén. porque tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, el que no hace la voluntad de Dios es un desobediente, ¿cierto? Entonces, es importante que nosotros aprendamos a ver a nuestro Dios como un Dios de orden. ¿Ya? Amén. Bueno, y para eso primero tenemos que conocer ciertos conceptos o definiciones. La definición de orden, según la RAE, la RAE define orden principalmente como la colocación o disposición apropiada de las cosas, en masculino. O sea, el orden, ¿ya? El orden que dispuso Dios sobre las cosas. El orden, ¿ya? O como mandato o precepto en femenino, o la orden. La orden que dio Dios para el cumplimiento de las cosas, ¿ya? ¿Se entiende el masculino y el femenino, cierto? Amén. El orden es la disposición de las cosas y la orden es el mandato precepto, mandato o precepto, ¿ya? Aunque también tiene otros significados como orden jerárquico o un orden arquitectónico o el sacramento sacerdotal. Yo puse esta definición porque es la definición que tiene el mundo, que tiene mucho que ver con lo que nosotros también podemos ver en la palabra, ¿ya? Porque hablando de orden jerárquico, acá tenemos un militar, ¿cierto? Ellos tienen jerarquía, hay respeto contra el primero, ¿cierto? Y no hay sublevación, ¿ya? Entonces vamos a ver qué significa orden en el griego. Hay una palabra griega que es cosmos, ¿ya? Que significa orden o disposición ordenada, ¿ya? Cuando Dios creó la galaxia, la Vía Láctea, todas las cosas, los griegos lo llamaron cosmos, ¿ya? Que es una disposición ordenada, belleza o totalidad. Contrasta con el concepto de caos, ¿ya? Entonces también es importante que aprendamos estos conceptos, el cosmos y el caos, ¿ya? Que es el desorden, ¿ya? Como leía mi hermano Sebastián, ¿cierto? Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Hay otras versiones que dicen que Dios no es un Dios de desorden, ¿ya? Se refiere al universo como un sistema ordenado y armonioso, ¿ya? Y por último, tenemos la palabra que en origen hebreo dice, orden se traduce en varias maneras, siendo seder la más común para un orden, que es el tema de la creación, arreglo o secuencia. En otras palabras incluyen el tesabat, dice para una orden o mandato, que es lo que vimos primero, que significa la RAE, ¿cierto? Y verbos como la sader, que es para organizar o arreglar, o letzabot, que es para mandar o comandar, ¿ya? Son conjunciones, ¿ya? Esas son las definiciones que tenemos que aprender sobre orden, ¿ya?
como introducción, tenemos el versículo, pero en la Nueva Versión Internacional, dice, porque es la que leyó Sebastián, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Amén. Vivimos en un mundo lleno de desorden, tanto emocional, espiritual, familiar, moral y social, ¿cierto? Eso lo vemos, es cosa de prender la tele nomás y vemos noticias, malas noticias todos los días, ¿cierto? Cada persona carga con áreas donde algo está fuera de lugar. Caos interior, decisiones confusas, relaciones rotas, prioridades desordenadas y sentimientos que no entendemos, ¿ya? Todo eso es un desorden en el diario vivir, ¿ya? Que nos afectan tanto a nosotros como a nuestra familia o a los que conocemos, ¿ya? Entonces, en medio de este caos, la Biblia revela algo poderoso. Dice que Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden, ¿ya? Donde Él llega, el caos retrocede, ¿ya? Donde su luz entra, el desorden se acomoda. Su presencia trae paz, estructura, claridad y propósitos. Hoy veremos cómo Dios pone orden primero en la creación, en su pueblo, en nuestra vida personal y en nuestra iglesia, ¿ya? Y vamos a ver también unos puntos de cómo podemos permitirle ordenar a Dios nuestro mundo interior, ¿ya? Punto 1, Dios crea orden desde el caos, ¿ya? Y eso lo vemos en el Génesis, ¿cierto? Donde Génesis 1 en adelante empieza a narrar lo que es la creación, ¿cierto? Sabemos que el espíritu se movía por la faz de la tierra, ¿cierto? Y la encontró desordenada y vacía. Tenemos que entender que ya había habido un conflicto cósmico, que fue la caída de Satanás, ¿cierto? Y él ya estaba en esta tierra, se movía. Por eso Dios, con intencionalidad y propósito, ¿cierto?, empezó a ordenar y empezó a planificar, ¿cierto?, hacer al hombre, ¿ya? Con el fin, no sé, con el fin a lo mejor de enseñarle a Satanás el temor. Porque uno se pregunta por qué Dios no destruyó al tiro a Satanás, sino que lo mandó desterrado del cielo, ¿cierto? Entonces, Él quiere que nosotros seamos hijos obedientes, entendidos, y que nosotros podamos demostrarle que sí podemos ser iguales a Cristo. Amén. Amén. Dios, dice, se mueve primero sobre lo desordenado, ¿ya? Dios no huye del caos, lo transforma. Todo es bueno. Él, cuando creó, ¿cierto?, vio que todo era bueno. Cada vez que Él creaba, ¿cierto?, Él, al terminar el día, veía que su creación era buena, ¿ya? Y funcionaba según su voluntad. Aquí amarramos con la voluntad de Dios lo que es orden, ¿ya?, reflejando su naturaleza. Entonces vemos cómo la naturaleza de Dios pertenece al orden, ¿ya? Dios separa, ¿cierto? Separó la luz de la oscuridad, ¿cierto? Tierra del mar y cielo de las aguas, ¿ya? Con propósito, porque Dios no hace cosas sin propósito. Cada separación estableció un propósito, ¿cierto? Dios asigna, nombra, define, da identidad y función según su especie, según su función, ¿cierto? Cuando separó tierra de mar, ¿cierto?, en la tierra dijo, créase toda hierba verde, creó los animales, y en el mar creó los peces, ¿cierto?, y en los cielos las aves, ¿cierto? Entonces Él empezó a dar identidad y función, ¿ya?, según su especie. Él asignó ya lo que cada uno tenía que hacer. Dios establece ciclos y límites, ¿ya? Días, estaciones y tiempos, ¿ya? Cuando separó la luz de la oscuridad, hizo el día y la noche, ¿cierto? Y así, a su vez, Él planificó que eso era parte de un día, ¿ya? Vemos como nada escapa a la creación de Dios, al pensamiento de Dios. Nosotros estamos sujetos a esa creación igual, porque todo esto Él lo creó con el poder de su palabra. Él dio la orden. Muchos se preguntan por qué se dice que hay vida en otros planetas o en otras galaxias, ¿cierto?
Porque tenemos un Dios tan poderoso que Él dijo, hágase las Vías Lácteas. ¿Ustedes creen que se creó esta nomás? Si tenemos un Dios poderoso. Se crearon varias galaxias, ¿cierto? Vemos que se movía sobre la faz de la agua. Había agua en otros lados. Entonces no se sorprenda cuando vean las noticias, se descubrió agua en Marte o en Júpiter. Porque Dios es un Dios poderoso. Si el único que creó con sus manos fue a nosotros. ¿Cierto? Todo fue hecho con un propósito. Entre paréntesis, para una distinción. ¿Saben por qué Dios creó a la mujer al último? Por fiar. Porque dijo que de los errores se aprende, ¿no? ¿Ah? Porque dijo que de los errores se aprende. Porque Dios es un Dios inteligente, un Dios habiloso. Se ahorró un montón de problemas creando a la mujer el último, ya tenía todo listo ya. Si hubiera creado a la mujer, no, ¿por qué hay ese pececito tan bonito? Colócale alitas que huele, ¿no? Iba a demorar la creación. Un poco. Sí, ese es el punto. Igual pasó. Lo negativo, antes después igual pasó. Ese es el punto 1. Dios crea orden desde el caos. Por favor. Orden. Oriéntense. ¿Ya? Pasando al segundo punto. Dios establece orden en su pueblo. ¿Ya? Como hablamos en una casa de bendiciones anteriores, lo que está escrito en el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que ha de venir. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ver cómo se comportaron ellos o cómo Dios se comportó con ellos para entender que también lo puede hacer con nosotros. Amén. ¿Ya? Entonces, dice en el Antiguo Testamento, el orden de Dios se refiere principalmente a sus leyes, mandamientos y pactos establecidos para el pueblo de Israel, así como a su naturaleza como un Dios de orden y propósito en la creación. Estas órdenes cubren aspectos morales, civiles y ceremoniales. Principales órdenes y mandamientos. Los 10 mandamientos, ¿cierto? Eso es lo principal que se nos viene a la mente, ¿cierto? Eso está en Éxodo 20, Deuteronomio 5, ¿cierto? Son un núcleo de órdenes morales de Dios que rigen la relación entre Dios y la humanidad y entre las personas. Se encuentran principalmente en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. ¿Ya? Las leyes ceremoniales y sacrificiales, instrucciones detalladas sobre rituales, sacrificios, pureza ceremonial y sacerdocio levítico, principalmente los libros de Éxodo, Levítico y Números. Estas leyes establecían cómo el pueblo podía acercarse a Dios, ¿cierto? Y acá tenemos ejemplos claros, que fue con Nadab y Abiú, que eran los hijos del sacerdote Aarón, ¿cierto? Que está en Levítico 10, capítulo 10, del 1 al 20, donde ellos quisieron ofrecer a Dios, quemaron incienso, ¿cierto? Como un fuego extraño, ¿cierto? Y Dios no había dado ese orden. ¿Y qué hizo Dios? Los mató en un instante. Se lo dio. ¿Ya? También tenemos el caso de Moisés. Moisés tenía que hablarle a la roca para cuando el pueblo tenía sed, ¿cierto? Y que brotara agua. Tenía que hablarle. ¿Qué hizo Moisés? Se enojó. Se enojó, que era un pueblo desobediente, que no creía en Dios y toda la cosa, y golpeó la roca 2 veces. ¿Y eso qué le costó? Desobediencia. Hablamos de voluntad de Dios. Hablamos de orden de Dios, ¿cierto? Dios te da lo que te marca lo que tú tienes que hacer. Si tú te sales de ese marco, lamentablemente, ¿ya? Y así, también lo del becerro de oro. Los israelitas, cuando Moisés se desapareció, ¿cierto? No veían. ¿Qué es lo que le dijeron a Aarón? Ahí tienen oro, fabrican un becerro, pero resulta que ese becerro estaban adorando también a Jehová, pero no era la forma. No era la forma. Entonces, y como Dios, tenemos un Dios celoso, ¿cierto? También costó la muerte de algunos israelitas ahí, ¿ya? Entonces, por eso tenemos las leyes ceremoniales y sacrificiales, ¿ya? Que debían cumplirlas al pie de la letra. En esto que Dios establece orden en su pueblo, Él cuando vemos también lo que es el tabernáculo que vio Moisés, que estaba en el cielo, Él tenía que replicarlo en la tierra. Bueno, como decía, hablar de orden
es entrar a picar por distintos lados y hay mucho para estudiar, hay mucho para aprender, ¿ya? Siguiendo dice, hay leyes civiles y sociales, normas para la vida en comunidad, justicia, propiedad y trato de los demás, incluyendo a las viudas y a los huérfanos, ¿ya? Entonces Dios estableció ese orden en su pueblo. También, en esos libros generalmente fue donde está lo que es ley de Israel, ¿cierto? Israel fue un pueblo sacado del caos de la esclavitud. Ellos estaban en Egipto, ¿cierto? Sometidos al yugo de esclavitud y Dios los libertó de ahí, los libertó de dioses ajenos, ¿ya? Las 10 plagas eran demostrar que el Dios de Israel era mayor que los dioses de Egipto, ¿ya? Entonces por eso mandó Dios las plagas, ¿ya? ¿Y qué hizo Dios? Les dio mandamientos, normas, instrucciones y estructuras, es lo que acabamos de ver, ¿ya? Pero no para limitarlos, sino para protegerlos y bendecirlos, ¿ya? Lo que hoy muchas personas llaman reglas, Dios lo llama orden saludable, ¿ya? Porque todavía escuchamos que tú vas a la iglesia, no, tenés que ir de cierta manera, hay mucho prejuicio y hay mucha estructura, religiosidad en algunas instituciones, ¿cierto? Donde no hay orden, hay destrucción. Donde hay orden divino, hay vida. Amén. En resumen, el orden de Dios en el Antiguo Testamento es un sistema integral de vida moral, espiritual y social, diseñado para que su pueblo viviera en armonía con su voluntad y disfrutara de su bendición. Amén. Eso es lo que pretendía Dios con el pueblo de Israel. Pero debido a su desobediencia, no calificaron. ¿Ya? Ese es el punto 2. Dios de orden en su pueblo. Y Dios ordena la vida personal. Aquí no entrar a picar, ¿no? ¿Trajeron Biblia? Porque vamos a necesitar lectura de algunos. Dice, en lo personal, el Pablo bíblico para concepto de Dios de orden se aplica de la siguiente manera. En la vida espiritual, que alguien busque Mateo 6:33 y otra persona 1 Timoteo 4, 7 y 8. ¿Ya? La vida espiritual debe ser ordenada y disciplinada. ¿Qué significa disciplina? Mateo 6:33. ¿Qué significa disciplina, Ricardo? Disciplina, un orden, el seguir las normas o las leyes o lo que lo están mandando al pie de la letra del ordenado. Ahí habló un hombre disciplinado, eso es lo que nosotros tenemos que lograr con nuestra vida espiritual también, ¿ya? No tenemos que desviarnos en ningún sentido, ni a la izquierda ni a la derecha, ¿ya? Mateo 6:33, ¿qué lo tiene? Ya, dale nomás, hay mucho para leer, así que... Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Entonces vemos cómo hay una prioridad primero para Dios. Primero buscar lo espiritual que lo terrenal. Si tú buscas primero lo espiritual, las cosas de reino, lo demás, Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. Él te lo va a proveer, ¿ya? Entonces vemos que acá Dios establece un orden para tu vida espiritual. Primero el reino. Amén. 1 Timoteo 4, 7 y 8. Amén. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. ¿Está bien? 1 Timoteo. Ya, dale, Eli. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco provechoso, pero la piedad para todo provecho, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Amén. Ahí nos insta a nosotros a hacer un ejercicio espiritual, a nosotros ir por lo espiritual. Muchos dicen, no, yo me voy a preocupar de mi físico, ¿cierto? Voy a ir al gimnasio. ¿Me aprovecha? Sí, me aprovecha, pero me aprovecha más lo espiritual, que es lo eterno, ¿ya?
Esa es la invitación que está haciendo acá en 1 Timoteo 4, 7 y 8. ¿Ya? La vida espiritual. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que llegar a ese orden. ¿Ya? Segundo, en nuestro tiempo. Alguien que busque Efesios 5, 15, 16 y Colosenses 4, 5. Dice, el tiempo debe ser administrado de manera efectiva y ordenada. ¿Ya? Uno cree que la Biblia no tiene estas cosas para enseñarnos, pero vemos que está todo detallado. No tenemos por qué equivocarnos. ¿Ya? Efesios 5, 16, 5, 15, 16. Luis Felipe. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Entonces tenemos que aprovechar nuestro tiempo. Tenemos que andar como sabios, como dice la palabra. Tenemos que ser sabios. ¿Ya? Colosenses 4, 5. Ahora sí. De. Dice, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Amén. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que juntarme con otras personas, pero tengo que redimir mi tiempo, que mi tiempo valga. Yo tengo que predicarle a Cristo a alguien. Entonces yo tengo que aprovechar mi tiempo. No tengo que pasar el tiempo con alguien, sino que yo tengo que llevar a esa persona al reino. ¿Bien? Tengo otra versión de lo mismo, dice, usen su inteligencia para tratar cómo se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan. Es una oportunidad. Amén, hermanos. Es una oportunidad. Dios es un Dios de oportunidades. Si no se rindió con nosotros, ¿por qué nos rendimos con otras personas? Entonces tenemos que administrar bien nuestro tiempo. Amén. Dios ordena nuestras relaciones. Mateo 22, 37. Romanos 12, del 9 al 21. Las relaciones deben ser ordenadas y respetuosas. ¿Alguien? Mateo 22, 27. Del 37 al 40, dale. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Bueno, el ordenamiento de Dios en las relaciones tiene que ver con el segundo mandamiento que está escrito acá. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que tienes que buscar el bien de la otra persona. ¿Qué mejor que enseñarle a Cristo? ¿Qué mejor traerlo al reino? ¿Cierto? ¿Qué mejor que esa relación sana? ¿Ya? Romanos, ¿quién tiene Romanos? Eve. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros, con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Amén.
Tremendo versículo el que acaba de leer, ¿cierto? Buscar siempre lo bueno, hacer siempre la voluntad de Dios, amar al prójimo, ¿cierto? Inclusive dice amar a tu enemigo, ¿cierto? Difícil. Aquí no hay enemigos. Gracias a Dios aquí no hay enemigos, entonces podemos relacionarnos de buena manera. Pero la palabra te invita a que tú lo practiques afuera, ¿cachai? Entonces ahí es cuando cuesta, porque ahí es cuando sale tu vieja naturaleza, ¿o no? Entonces aquí vemos cómo Dios ordena nuestra vida personal. Trabajo y estudio. Trabajo y estudio, dicen, deben ser realizados de manera ordenada y diligente. Colosenses 3 y 2 de Timoteo 2. ¿Quién me ayuda ahí? Colosenses. Colosenses ya. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amén. Eso generalmente se predica o se enseña cuando tú ejerces un trabajo, ¿cierto? Uno muchas veces busca pega solamente por la remuneración, por las lucas, ¿cierto? Pero aquí nos enseñan que hay que hacerlo todo como para el Señor. Amén. Sea remunerado, sea poco, sea para la iglesia a lo mejor, pero tenemos que hacerlo para el Señor. Amén. Segundo de Timoteo. Ay, mi hermana Maritza. Hermana Marixa. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. ¿Qué significa la palabra obrero? Trabajador, ¿cierto? Diligente, estar ahí, dispuesto, ¿cierto? Que si le dan una orden, él la cumple. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr ser. Amén. Y por último, la salud y bienestar. Mira, se preocupa de todo el Señor, ¿no? Cómo Dios te ordena integralmente, porque esta es una vida integral, ¿ya? Salud y bienestar, dice, la salud y el bienestar deben ser cuidados de manera ordenada y responsable. 1 Corintios 6, 19, 20 y 3 Juan 1, 2. Hermana. Dice, hoy ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Amén. Muchos no se preocupan de eso. ¿Por qué le da diabetes? ¿Por qué le da colesterol? ¿Cierto? O porque tienen de repente afecciones cardíacas. Es porque no cuidan su templo. Acá en 3 Juan parece que es mucho más profunda, ¿no? Dale. Señor Jesús, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. No, yo había leído otro versículo donde decía, tú no te perteneces a ti mismo, tú le perteneces a Dios. Entonces, ¿por qué tú echas a perder tu cuerpo? ¿Cierto? Tenemos que procurar de tener salud, bienestar. La palabra lo dice, la palabra te lo pide. Tenemos que cuidarnos. Amén. Ahí vemos cómo Dios ordena nuestra vida personal. Vamos a ver un ejemplo que pasó, ¿cierto? Y está en el Salmo 51:10. Esto fue el rey David, ¿cierto? Cuando fue confrontado por el profeta Natán, cuando él pecó, cuando mató al general, ¿cierto? Y a Urías, y estuvo con Betsabé, ¿cierto? Y embarazó a Betsabé. Entonces cuando el profeta lo confronta, él ve su suciedad, él ve lo mal que lo hizo. Entonces él, en este salmo, ustedes lo pueden leer en la casa, ¿cierto? Completo, y después solamente se rescata esto: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí, o sea, dentro de mí, ¿cierto? David dice, entendía el caos interior y que no se arreglaba solo. Él no lo podía arreglarlo. Él ya le había metido las patas, ya estaba metido en el barro, ¿cierto? Entonces le pedía a Dios esas cosas. Pidió dos cosas. Primero, un corazón limpio, ¿cierto? Que es un orden interno. ¿Ya? Él seguramente estaba muy atribulado por lo que había hecho. ¿Ya? Y un espíritu recto. Eso es estabilidad. Cuando uno, ¿cierto?, tiene caos interior, está inestable. No toma buenas decisiones. Y eso lleva a enfermarse encima del cuerpo.
somos somáticos, ¿no? ¿Ya? Hay áreas que solo Dios puede ordenar, ¿ya? Pensamientos que se descontrolan, emociones que se desbordan, heridas del pasado, hábitos que destruyen. Y Dios no solo ordena lo de afuera, sino que también ordena tu mundo interno. Amén. Nosotros tenemos que tener claro eso, que Dios ordena nuestra vida personal. ¿Ya? Y aquí tenemos las pautas. ¿Cómo hacerlo? Todos hemos vivido ese caos que vivió David, ¿cierto? Así es que acá tenemos el ejemplo de cómo salir. Tenemos que pedirle a Dios. ¿Ya? Cuarto, Dios ordena a la iglesia. ¿Ya? Liderazgo. Los líderes de la iglesia deben ser ejemplos de orden y respeto. ¿Ya? 1 Timoteo 3 del 1 al 13 es largo, pero ahí están los requisitos que se le piden a los que quieren ser obispos, ser diáconos, ¿cierto? Ahí está. Pero leamos Tito 1, 5 al 9. Tito 1 del 5 al 9. ¿Quién me ayuda? ¿Qué dijo yo? Dale. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que lo contradicen. Ahí estaríamos tal vez. Amén. Eso más o menos resume lo que decía en 1 Timoteo. ¿Ya? Entonces vemos como Pablo, el apóstol, ¿cierto? Estando lejos de... Tito era un discípulo griego. ¿Ya? Confiaba tanto en él que él buscara una persona que tuviera esas características, que tuviera ese orden en Dios, ¿ya? Y que manifestara ese liderazgo en la iglesia, ¿ya? Porque tenía que dar el ejemplo, tenía que ser un orden, tenía que ser ejemplo de orden y respeto. Amén. Adoración. La adoración debe ser ordenada y respetuosa. 1 Corintios 14, de 26 al 40, ahí vemos el caso de la iglesia de Corintio, que era desordenada. Cada cual, eran griegos también, pues. Dicen que eran buenos para comer, buenos para beber. Entonces había una mezcolanza de ideologías también, porque al ser griegos, los griegos tenían muchos dioses, entonces ellos tenían mucha influencia. Y todo eso se estaba viendo afectar en la iglesia. Pero leamos Efesios 5, 19, 20. El otro versículo lo dejo para la casa. Dice, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es parte de nuestra adoración. Muchas veces la adoración es personal, pero también vemos como acá es grupal, ¿ya? Entonces tiene que haber un orden. No puede cada uno mandarse los tarros, ¿cierto? Tiene que ser ordenada. La toma de decisiones también está registrada en la iglesia. Las decisiones deben tomarse de manera ordenada y consensuada. Aquí en el libro de los Hechos relata un tema de la iglesia, no sé qué iglesia era, pero que habían encontrado que los hermanos había una relación entre hermanos, había una relación de pareja. Entonces nadie quería ponerle coto a la situación. Entonces Pablo ahí ordena que se junten, que vean que esto tenían que haberlo atacado desde un comienzo.
¿Ya? Entonces, pero ahí él enseña que se tienen que, cuando no se puede de a uno, se pueden reunir en grupo y tomar en consenso las decisiones. ¿Ya? Pero leamos 1 Corintios 5, del 1 al 5. Ah, me salió estoy en la pubertad, perdón. 1 Corintios 5, del 1 al 5. ¿Qué dice? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis levantando, envanecidos, no deberáis más bien haberos lamentado, para que fuese quitado en medio de vosotros que cometió tal acción. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. ¿Ahí cuál leyeron? ¿1 Corintios? Sí. 4 del 1 al 5. Ahí vemos que había un caso de inmoralidad, ¿cierto? Que Pablo juzgó estando lejos, ¿cierto? Dijo, ya, ustedes me contaron, al tal hay que sacarlo, apartarlo, pero júntense ustedes y háganlo, con mi espíritu presente. Entonces vemos cómo es una toma de decisiones en conjunto, ¿ya? Y este es para el orden de la iglesia. Amén. 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 Ya vemos cómo Dios ordena en liderazgo, en adoración y en toma de decisiones. También ordena los ministerios. Los miembros de la iglesia deben servir de manera ordenada y coordinada. Efesios 4, del 11 al 16 y 1 Corintios 12. Leemos Efesios primero, que tiene menos versículos. El resto para la casa, ¿no? Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Aquí vemos cómo los ministerios están diseñados para edificar, para crecer, para que la iglesia crezca. Ya no seamos bebés, dice, niños fluctuantes, ¿cierto? Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Amén. Ese es el trabajo de una iglesia. Ese es el trabajo de los que anhelan ministerio, ¿cierto? Pastores, maestros, líderes, Francisco, Roberto. ¿Ya? Ministerio, Dios ordena los ministerios. Amén. Con ese propósito. Amén. Amén. En la conducta de los miembros de la iglesia debe comportarse de manera ordenada y respetuosa. ¿Cuál leemos? La que tiene menos. 1 Timoteo 2, del 1 al 4. ¿Quién me ayuda ahí? 1 Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Acá. Dale nomás, Eli. Dale, Eli. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres,
por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primero Timoteo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Amén. Aquí vemos cómo Dios ordena nuestra conducta, cómo tenemos que conducirnos, ¿cierto? De manera ordenada y respetuosa con los demás. Amén. Amén. Y en Dios ordena a nuestra iglesia. Tenemos el caso de la iglesia de Corintios que estamos viendo recién. En el capítulo 14, versículo 40 dice: hágase todo decentemente y con orden. Amén. Amén. Dice: la iglesia de Corinto tenía dones, pero sin orden. Dice: había voces, manifestaciones y entusiasmo, pero sin edificación. Cualquiera gritaba, cualquiera hablaba en lengua, cualquiera cantaba, ¿cierto? Pero no era de forma ordenada. Entonces ahí nadie se edificaba. ¿Ya? Y Pablo enseña, en todo este versículo del 14, enseña que hay turnos, claridad, respeto, propósito e edificación. ¿Amén? Los dones funcionan mejor cuando están en orden. ¿Ya? La presencia de Dios trae paz, no confusión, que es lo que leímos al comienzo, ¿cierto? Una iglesia sin orden no es espiritual, es emocional. Amén. Amén. Nosotros, si queremos crecer, tenemos que tener una iglesia espiritual. La verdadera espiritualidad siempre refleja el carácter de Dios: orden, armonía y paz. Amén. Amén. Con esto vemos cómo Dios ordena la iglesia. Ya hemos visto 4 puntos, ¿cierto? Que Dios ordena la creación, Dios ordenó a su pueblo, ¿cierto? Dios ordena la vida personal y Dios ordena la iglesia. Estos 4 puntos quise tocar yo en este, pero como dije, es muy amplio. También Dios ordena el matrimonio, pero al ordenar la vida personal podemos desprender cómo debemos comportarlo en lo demás, ¿por cierto? Amén. Entonces vamos a pasar a un punto donde dice señales que Dios está poniendo orden en tu vida. Hay ciertas señales que nosotros tenemos que manifestar o podemos darnos cuenta: Dios está trabajando en mí, y por ende estar un poco tranquilo. ¿Ya? Se aclaran decisiones que antes confundían, ¿cierto? Eso es importante. 2, comienza a haber paz donde había ansiedad. Amén. Amén. ¿Cierto? Antes uno surgía y estaba así como ansioso y no, ahora hay paz, hay tranquilidad. Amén. Se cierran puertas equivocadas. Muchas veces uno dale con la burra al trigo, ¿cierto? Y por un lado, y no. Dios te cierra esa puerta, pero te abre portones. Así es. ¿Ya? Se abren oportunidades correctas, es lo que acabamos de hablar. Se ordenan prioridades. Amén. Primero el reino de Dios, después lo terrenal, ¿cierto? Sí. Primero lo espiritual, después lo terrenal. Se restaura lo roto. Amén. Amén. Empiezas a ver propósito donde antes solo veías dolor. Así es. Amén. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo, Señor? ¿Cierto? Siempre hacíamos esa pregunta, y la pregunta que debemos hacernos siempre es: ¿para qué? ¿Para qué me hizo vivir esto? A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener otra visión con lo que estamos viviendo. Tenemos que tener enfrentarla de otra manera. Cuando Dios ordena, te prepara para lo que viene, ¿cierto? Ay, se me había acabado. Cuando Dios ordena, te prepara para lo que viene. Amén. ¿Cómo permitir que Dios ordene tu vida? Primero, reconoce tu desorden, así como lo hizo David, ¿cierto? Cayó de guata al suelo, ¿cierto? Pidiéndole que Dios le dio un corazón limpio y un espíritu recto, ¿cierto? Dios nunca ordena lo que fingimos estar bien. Nosotros por años recibimos que ¿cómo se llama? Que cuando te saludaban: ¿cómo estás, hermano? No, si estoy bien en Cristo estoy bien. Y por dentro está hecho pedra. No, nosotros no tenemos que fingir. Nosotros tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. Si no, ¿cómo Dios te va a ordenar? Tenemos que tener un corazón dispuesto, un corazón abierto. Amén. Amén.
Entonces, primero tenemos que reconocer nuestro desorden. Punto 1. 2. Darle acceso a Dios en cada área de nuestra vida. No solo la parte espiritual, también lo emocional, familiar, financiero y relacional. Nosotros tenemos que abrir esas puertas, porque si mantenemos puertas cerradas, Dios no va a llegar allá. Si Dios es un Dios respetuoso, Él no va contra su palabra, entonces Él golpea. Si tú lo dejas entrar, Él entra y trae claridad y ordena, ¿cierto? Separa las tinieblas de la luz, la luz de las tinieblas, y trae luz. Donde tú habías niebla, ¿cierto? Él trae luz, Él te aclara. Entonces, pero hay que darle acceso. Lo más importante, no sé qué tenía Daniel, no sé qué tenía Elías, no sé qué tenía era la obediencia. Ellos eran obedientes a lo que Dios les decía. Obedece su palabra. El orden se construye con obediencia. Amén. Amén. Cuarto, permite que el Espíritu Santo te guíe. El Espíritu no grita, no empuja, no descontrola. Él ordena. ¿Ya? Vimos que orden tiene que ver con la voluntad de Dios, lo que Dios quiere ver. Y por último, sé constante y disciplinado. Perseverante, dice la palabra, ¿cierto? Dios ordena, pero tú mantienes. Esa es una colaboración. Yo no puedo desordenarme en un área de mi vida, ¿cierto? Porque Dios me la va a ordenar mañana. No, yo tengo que colaborar a mantener ese orden. ¿Cierto? Entonces hay que ser constante y disciplinado. Esos son pasos que uno tiene que dar para que Dios ordene nuestra vida. ¿Ven? Parece que estamos llegando al final de la enseñanza. Quiero que reflexionen en este versículo que parece que puse acá, porque hablamos que Dios es un Dios, no es un Dios de confusión, sino de paz. Y cuando Jesús ascendió al cielo, le dijo, no, hay una conclusión primero, me estaba adelantando, me faltó una lámina. Dios quiere ordenar, como conclusión, Dios quiere ordenar tu mente, tu corazón, tus decisiones, Amén. tu familia, Amén. tu vida espiritual. Así es. Así es. ¿Ves que es una parte integral de uno? ¿Cierto? Él no te llama a vivir en confusión. ¿Ya? No te quiere ver en caos, que es lo importante. El caos es desorden. Desorden es desobediencia. Por ende, estar apartado de Dios. ¿Ya? Y aquí está el versículo a continuación de esto que les decía. Mediten en este versículo porque yo quedé bastante ocupado cuando yo lo leía, pero de repente no lo entendía. Pero a raíz de esto, de lo que estamos viendo de orden, que Dios no es un Dios de desorden, sino de confusión, sino de paz, ¿cierto? Jesús dijo, me faltó, Él es Dios de paz, de armonía y propósito, mira, ¿ya? Y aquí está el versículo que por fin, está el versículo. La paz os dejo, Amén. mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces aquí tenemos la certeza que si tú permites que Dios te ordene tu vida, tú vas a ir por un buen camino. Amén. Correcto. La paz os dejo, la enseñanza, el ordenamiento de Dios. Mi paz os doy, lo que Él enseñó cuando estuvo acá con nosotros, ¿cierto? Dice que Él no la da como el mundo la da. Nosotros podemos caminar en tierra firme. Pero sigan meditando en este versículo. Pasan la pregunta. Pero hermano, No acepto preguntas. hermano, que a mí me confunde. Y dice después, no se turbe vuestro corazón. No te pongas ansiosa, Eso no te desalientes, no te desanime. Si tú cumples lo que Dios te está diciendo, ten la tranquilidad y la paz que va a estar en ti. El shalom de Dios viene a tu vida. ¿O no, Horacio? Shalom. ¿Por qué se dice shalom, shalom? Pregúntenle, hermano, eso. Porque el ser humano tiene dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. Entonces Dios en uno están las emociones
y en otro está la racionalidad. Entonces Dios dice, ten paz en los dos hemisferios, ten tranquilidad en las dos partes de tu vida. Shalom, hermano. Hermano Francisco. Me retiro.